Hola amigos, ¿qué tal? Una jornada más, un día más, disfrutando de este maravilloso enclave motrileño, el último enclave motrileño, lo podríamos decir así, sobre todo por la zona, ¿no?, que estamos vigilando. Hoy terminamos precisamente aquí una sucesión de programas que nos han traído por el camino de Minasierra. Recordarán ustedes todo ese Magdalite, todos esos montes fantásticos. Descubríamos qué significaba el Magdalite con esa tierra, bueno, esa tierra árida, esa zona que descubríamos llena de caña de azúcar o de ingenio, mejor dicho, con la Casa de los Bates, con la zona del Jaril, el Cabo, el Salto del Gato, Cortijo de Burgos, tantas y tantas historias que hemos ido descubriendo en tantos y tantos programas, ¿no?, que nos hemos ido dejando atrás. Como digo, llegamos prácticamente al final ya de esta zona, casi, bueno, dejando incluso atrás, para que se ubiquen ustedes, la parte de Lobres, llegando casi hasta Vélez de Benaudalla. El último programa lo dedicábamos a Pataura y concretamente llegamos a esa zona también final de Pataura. Recuerden ustedes esa zona o ese pago de las areas o de las jareas. Descubríamos un caserío precioso que están viéndolo ustedes concretamente al fondo de nuestro plano en el día de hoy. Esa cortijada preciosa que se remonta también a época musulmana. Y seguimos en esta extensión preciosa conocida también como Fanata, la parte de Panata. Don Manuel Domínguez, bienvenido. Pues sí, estamos en la terminación de Motril, desde el punto de vista de la zona del río, de Pataura, del río. A partir de las Jareas hasta la Rambla del Escalate, que es el término, donde termina el término municipal de Motril, es el pago de Panata. El pago de Panata, que también el origen transformado por los cristianos también, es de origen musulmán, es Fanata al Zorzal, el campo de los zorzales, que es como se llamaba en época musulmán, Fadín al Zorzal, los campos de los zorzales. La transformación Fanata, Fadán, Fadín, al final los cristianos Panata, que es como le sonaba, y al final lo conocemos con el pago de Panata. Es una extensión de tierra que va desde las Jareas, como decíamos, hasta la Rambla del Escalate, que tiene por un lado la parte norte, la limita los montes del Magdalite y los Perdidos del Vicario, el monte de los Perdidos del Vicario, que está además comunicada con Motril a través del camino de Panata, que termina en el callejón de los Guajareños, terminaba el antiguo callejón de los Guajareños en Motril. Era el camino que en teoría la gente de los Guajares usaba vadeando el río Guadalfeo hasta llegar hasta Motril a través de los montes. Es decir, no tiraban por este camino, atravesaban los montes hasta llegar a la zona de la posta de Motril, que era el antiguo camino de los Guajareños, que es donde hoy están los juzgados, en Motril. Esta vega fue una vega, como decía, muy extensa. También fue expropiada a los moriscos. El pago de Fanata o Fanata al Zorzal o Fadín al Zorzal fue expropiada a los moriscos, y era una tierra que estaba dedicada a la caña de azúcar, a los frutales, había zonas de secano donde se cultivaba cereales, incluso morales, frutales, como decía, y una vega también muy fértil, y además estaba regada por la acequia principal. El río está muy cerca, y precisamente un poco la historia negativa de Panata del río, ¿no?, porque en épocas donde, sobre todo en el siglo XVIII, donde el río fue el que destroza gran parte de la vega de Panata, es decir, parte de la vega de Panata quedó inculta por las avenidas del río. Hoy está muy modificada porque evidentemente era toda una extensión de tierra hasta la presa del Azuz, del Azuz de Motril, arranca la acequia, y hasta la Rambla del Escalate. Claro, se ha modificado a la construcción de la autovía, ha partido en dos este magnífico pago de Panata. Claro. Un pago que se va estrechando lógicamente un poquito más, claro, más que el que hemos visto de Pataura, que era una extensión, así una llanura, ¿no?, con toda su ladera, pero una llanura preciosa. Aquí ya sí se estrecha, llegando al final prácticamente. Claro, hasta la Rambla del Escalate, el Tajo de los Vados, es decir, que el Tajo de los Vados, que en época musulmana se llamaba el Tajo de Alcarubín, la garganta del dragón. ¿El Tajo de los Vados era? Sí, la garganta del dragón, Alcarubín.
le decían los musulmanes, garganta Al Carubín, del dragón. Garganta del dragón. Pues eso no lo Una sabía cosa yo. muy curiosa. El Tajo de los Vados, además un sitio bellísimo. Es un tajo de... El nombre de los vados pues, era precisamente el vado por donde pasaban la gente de los Guájares para llegar hasta Motril. Atravesaban Motril, ahí el río más bajo, y atravesaban por ahí. El caso es que forma parte de un entorno, además, el Tajo de los Vados es magnífico desde el punto de vista geográfico, ¿no? Es decir, el corte que él ha producido el río, la erosión del río en los montes. Y como digo, una zona muy fértil. Estaba cerca de Pataura también, los propietarios musulmanes de Pataura también eran propietarios de las tierras del Pago de Panata, y hoy ese nombre que nosotros conocemos como Panatos, incluso en algún momento se le llamó Panato, no sé por qué, es un nombre de origen musulmán. Qué bonito el nombre original, el Campo de los Zorzales. Debió ser una zona donde había muchos pájaros zorzales, y los musulmanes, que tenían costumbre de darle a los sitios los nombres naturales, pues le dieron este nombre tan curioso, que después, con el paso del tiempo, los cristianos, que a veces no sabían o decían los nombres como les sonaba, ¿no? Claro, no. Bueno, los musulmanes, como les sonaba, terminó siendo Fanata, para terminar siendo Panata, ¿no? Pero bueno, es como la conocemos hoy, como conocemos este territorio. Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El tema de la degeneración, de la malformación, al final vocal, como los cristianos al final, como lo que te suena. Y a mí me hace gracia siempre, por ejemplo, el camino que yo siempre te hago de referencia, ¿no? El Canat al Fanat, Sí. el Cantarranas. O sea, cómo al final se va quedando en Cantarrana, ¿no? Ese camino conocido allí en La Vega. Y además que su significado es el puente de piedra, nada de Cantarrana, claro, que no cantaba la rana. Claro, al final la gente dirá, bueno, será porque saltaban las ranas aquí, cantaban mucho. Puente, y Algijar, pues rana, me le sonaba rana, pues Cantarrana. Pero es igual que esto, ¿no? Es decir, de Fadán o Fadín, que es el campos, el plural, de los zorzales, Fanán, Fadín, Fadán, y al final termina transformándose en Panata, porque seguramente le sería más fácil decir Panata que Fanata, ¿no? Es decir, que indudablemente el nombre, la toponimia ha quedado transformada, pero ha quedado de origen musulmán, como pasaba cuando hablábamos de las Asaria, ¿no? Es decir, o el Jaril o el Curucho, ¿no? Es decir, nombres todos de una historia tremenda. Y aquí tenemos pues otra historia tremenda de este campo de los Zorzales, de este Pago de Panata, que se prolonga desde las Areas hasta el término, hasta el final, hasta la Rambla de Cañizares, y el final de la Rambla. Estamos hablando, lógicamente, de época árabe, porque son los datos que tenemos, los últimos datos, ¿no? O los primeros datos que podemos encontrar, pero sabemos que esta zona incluso, si miramos un poquito ya al frente, encontramos hasta restos neolíticos, con la cueva del Capitán. E incluso se ha hablado que aquí hay restos romanos, ¿no? Es decir, algunos sitios restos romanos, e incluso restos neolíticos en esta zona. El caso es que, bueno, es una zona que no está definitivamente explorada desde el punto de vista arqueológico, pero es una zona que debió, por sus características, debe ser una zona de poblamiento, teniendo en cuenta de que en época romana el río Guadalfeo era navegable hasta el Tajo de los Vados, es decir, las naves era un estero, es decir, el mar penetraba, en época romana penetraba hasta el Tajo de los Vados, y era un estero que sería navegable según los mapas que se han reconstruido de la costa, lo hizo un alemán que se llama Hoffmann, reconstruido todo esto, y era un estero seguramente navegable en época romana o en época fenicia, ¿no? Es decir, que posiblemente por aquí pasaran barcos. Claro, es decir, que claro, el mar luego ha ido retrocediendo. Seguramente el río ha ido rellenando con el paso del tiempo, los arrastres del río, las arenas de arrastre del río, ha ido rellenando esto con el paso del tiempo, hasta construir esta vega que conocemos de Motril, ¿no? La vega de Motril, una vega de formación muy moderna, y esta zona también es formación muy moderna. Decíamos que, no sé si podemos
verla con la cámara. Ahora sí lo tenemos ya en visión, como esa zona, ¿no? Decíamos zona totalmente neolítica, donde se mantienen en restos. Y estamos viendo, por ejemplo, un acueducto también bastante antiguo y donde ahí tenemos cueva también. Claro, ahí está ese acueducto de la acequia de Salobreña y ahí hay una cueva del caballo, pero la cueva del caballo. La más arriba y siguiendo el camino tendríamos la cueva del Capitán, que se llama así por el tema de contrabandistas y tal, que se refugiaban ahí, pero está incluida en las cuevas de cerámica neolítica, de la cultura de las cuevas, del final del Neolítico, y hay restos arqueológicos, está excavada indudablemente, hay restos arqueológicos de la época neolítica en la cueva del Capitán, es decir, que esta zona ya estuvo poblada. Claro, estamos hablando que no es término municipal de Motril, no es Salobreña, Lobre en este caso, pero bueno, que estamos y seguramente aquí, es decir, seguramente en las zonas más altas, pues nos podríamos encontrar con facilidad con restos también arqueológicos en las zonas más altas cercanas al río, seguramente, porque eran los poblamientos antiguos. Tomás de Aquino y Mercado, un historiador de Motril, yo sé que es leyenda, ¿no? Que no es verdad históricamente, o por lo menos no está demostrado. Decía que Pataura la funda Hércules el egipcio, que vino aquí y bueno, le gustó esto, entró con su barco por aquí y fundó esta zona de aquí. Tomás de Aquino y Mercado decía precisamente que el origen de Motril era de los que defendía que esta zona fue la... Sí, y es verdad que hay restos arqueológicos, seguramente hay restos arqueológicos, si se pudieran hacer excavaciones en algunos sitios y tal, seguramente veríamos que hay poblamiento, como lo sabemos en la zona del Lobre, la cueva del Capitán y tal, pues seguramente aquí hubo poblamiento, a lo mejor no neolítico, porque está el río más lejano y tal, pero seguramente más moderno, tipo romano o fenicio incluso, claro, pero romano con toda seguridad, ¿no? Claro, no lo mencionamos. Habría vila, habría cortijos, ¿no? Claro, no lo mencionamos, pero por ejemplo, en ese cortijo de las Areas que estuvimos viendo en el programa anterior, pues casi que lo mismo, si quizás se hiciese algún tipo de tratamiento... si hiciera algún estudio arqueológico, claro, seguramente al final pues casi nos seguro encontraríamos... Quizás incluso algo romano. Seguramente. Son sitios además estratégicos, ¿no? Estratégicos desde el punto de vista geográfico para asentamientos humanos, ¿no? Y tenemos una zona de cultivo, agua del río cercana, pues no sería extraño, montes magníficos para cultivarse, no sería extraño pues que hubiera restos arqueológicos bastante más antiguos de lo que estamos hablando nosotros de época del final del mundo musulmán, ¿no? Seguramente mucho más antiguos. Mucho más antiguos. Bueno, pues vamos a andar un poquito por esta zona, que también es una zona maravillosa. Conocemos un poquito más de cerca el Fadín, ¿no?, del Zorzal, Fanata o Panata. Bueno, pues estamos prácticamente ya en esa zona final que les anunciamos hace unos instantes, y es que, como están comprobando, estamos en el principio ya del Tajo de los Vados, estamos en el final del término municipal motrileño, un término que, bueno, que tiene concretamente esta linde fantástica que es esta Rambla de Cañizares o Rambla de Escalate, como también se le conoce. Y aquí, bueno, pues como decíamos, terminaría este palo también o esta zona de Panata, como decíamos antes, de Fanata, y bueno, también muchas cosas que contar aquí, porque sí, esto da para mucho también. Bueno, este fue el límite original de Motril, ¿no? Cuando se establece
el término municipal de Motril se elige la Rambla Cañizares, los Montes del Escalate, para establecer el límite final de Motril, la separación entre el término municipal de Vélez y el de Motril. Curiosamente, en el siglo XVII Motril compró Vélez y Vélez también pertenecía a Motril, era señorío de Motril, o Motril era el dueño de Vélez, hasta que en el siglo XIX se hacen los términos municipales y se separa definitivamente un ayuntamiento de otro, ¿no? Y este era el final del término de Motril, el río Guadalfeo, esta gran rambla de los Montes del Escalate, con la Garganta del Dragón o Tajo de los Vados enfrente. Y es muy curioso esta historia, porque en el otro lado del río tenemos el azud del Vínculo, donde toma agua la acequia principal de Motril, donde empieza la acequia principal de Motril. Antiguamente decían que era una presa hecha de troncos y tal, muy mala, que el río la rompía con frecuencia, hasta que ya se hace una presa en condiciones y permite el desvío, por eso se llama azud. Azud es una presa de desviación, permite la desviación para la toma de agua de la acequia principal de Motril, pero también la zona de la acequia de Lobre Salobreña. Se reparte el agua, aunque es verdad que en algunos momentos hubo líos entre Salobreña y Motril por el tema del agua, ¿no? Llegó un momento en que los salobreñeros tocaron arrebato para invadir Motril, es decir, porque Motril en teoría le quitaba el agua. El caso es que aquí tenemos pues el final del término de Motril. Decíamos, la Garganta del Dragón, el Tajo de los Vados, impresionante Tajo de los Vados. Precioso. Se ve precisamente un relieve kárstico, un relieve caliza, donde el río ha hecho esta magnífica obra. Decían que Alfonso X el Sabio, Alfonso el Batallador, perdón, no decimos el Sabio, Alfonso el Batallador, vino aquí, y cuando llegó aquí se quedó asombrado de este Tajo de los Vados, ¿no? Que dijo que es buen sitio para enterrarse, ¿no? Es decir, y la Rambla del Escalate, que también tiene su función, por eso este camino que estamos aquí está abierto, porque cuando se agota, haciendo el puerto de Motril, se agota la cantera del Cerro de las Piedras en San Nicolás, en la Nacla, hacen la cantera aquí, en la Rambla del Escalate, y meten el tren que llevaba las piedras al puerto desde aquí, por este camino que hemos venido recorriendo hasta llegar al Camino de la Vía, que hoy nosotros lo conocemos como carretera de celulosa. El Camino de la Vía, por ahí pasaba el tren que llevaba las piedras para la construcción del puerto. Primero se empezó con la cantera de la Nacla, en San Nicolás, y después se continuó aquí. Aquí también es importante porque había, y existe todavía, dos fuentes curiosas, ¿no? Dos fuentes que han sido tradicionales en la historia de Motril. Una de ellas, la más importante, la fuente de Don Alonso, que estaba cerca del Tajo de los Vados, y el primer canal de aguas potables que se hace en Motril, para llevar agua potable a Motril, se hace desde la fuente de Don Alonso para llevar la canalización de aguas potables a Motril. Después fue una empresa privada, que después fue en época de Carlos Castillo, fue en los años 20, finales de los años 20, fue municipalizado, pero originalmente era una empresa privada la que llevó desde la fuente de Don Alonso las aguas hasta Motril. Hay muchas historias, por ejemplo, un poco más para arriba está la Fuente del Muerto. La Fuente del Muerto. Que también hubo proyectos durante el siglo XVII y el siglo XVIII de llevar agua desde la Fuente del Muerto hasta Motril y regar, haciendo una nueva acequia, regar la zona norte de Motril, la zona de las Angustias, toda esa zona de Motril, llevando una nueva acequia, que no se hizo, pero llevando una nueva acequia llevando el agua de la Fuente del Muerto hasta Motril y poniendo en cultivo pues miles de marjales que eran de secano y que se podía haber metido en regadío haciendo ese canal o esa acequia que llevara agua de la Fuente del Muerto hasta Motril. Por lo tanto, esta zona también tiene historia, la presa de derivación para llevar agua a Motril. Aquí está el origen de la acequia y el origen del desarrollo de Motril está aquí, curiosamente. El canal de aguas potables, la Fuente de Don Alonso, la Fuente del Muerto, la Rambla del Escalate, la cantera que sacaban las piedras del puerto. Es decir, que aquí estamos hablando de otra zona con mucha historia de Motril, muy relacionada con la historia de Motril desde siglos. La verdad es que sí. Y nos quedamos pues con la boca abierta.
y con un paraje natural precioso y bueno, relativamente bien conservado todavía a nivel natural, ¿no? Bueno, pues nosotros casi que lo vamos a dejar aquí, porque mira que hemos estado rascando bastante toda la historia desde que empezáramos hace ya, bueno, pues yo creo que meses, ¿no? Cuando empezábamos con el camino de Minasierra ya en su día, y que nos ha traído concretamente, pues bordeando todo el término municipal motrileño hasta precisamente esta linde ya última con Vélez de Benaudalla. Hemos conocido este pago último de Panata, pero también nos hemos quedado atrás con las Areas y con todos esos pagos, todas esas tierras preciosas que hemos conocido, sobre todo la historia de Pataura y Minasierra, los montes del Magdalite, poniéndole nombre, apellido y luz y taquígrafo a toda esa historia que nuestro municipio nos ha dejado en tantos y tantos años en el pasado. Nosotros continuaremos ya la semana que viene, por supuesto, en otro punto estratégico de nuestro municipio. En esta ocasión abandonamos ya esta zona, como decíamos, estos montes del Magdalite y toda esta zona, para volver hasta el centro de nuestro municipio, conociendo los monumentos históricos desde dentro. Comenzaremos concretamente con nuestras iglesias, sobre todo con la Iglesia Mayor de la Encarnación, que seguro que también nos va a dejar muchos programas y también muchas historias que conocer. Ya lo saben, señores, les emplazamos para la próxima semana, aquí como siempre, en La Alquería, con nuestro cronista oficial, don Manuel Domínguez, y un servidor. Hasta la semana que viene. Adiós.